El día de hoy nos acompaña Joseph Sánchez, también conocido como el Dr. Joe, líder y fundador de un proyecto increíble llamado Perú Mundo Mágico. Hola Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? César, muy buenos días, muchas gracias más bien a ti por la invitación, contento de estar aquí compartiendo contigo y bueno, todos tus seguidores además, gracias a Dios vas ahí creciendo con este proyecto tan bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Tú también estás involucrado bastante en el tema de generación de contenido. Vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar el día de hoy. Hay muchas personas que te conocen, como digo, tú también estás involucrado en este tema de la generación de contenido, pero claro, las personas que te conocen por el tema médico. Tú tienes un programa dedicado a todo el mundo de la medicina. Eres bastante conocido en ese sector también. Pero hoy no vamos a hablar sobre medicina, hoy vamos a hablar sobre un tema que además tú también estás involucrado y que a mí me apasiona mucho, que es el tema del entretenimiento. Entonces, la primera pregunta de cajón es la siguiente, ¿no? ¿Cómo es que en el Perú, teniendo tanta historia, tanta riqueza, no podemos tener un Disney en el Perú? ¿O cómo hacemos para tener un Disney en el Perú teniendo tanta historia que podemos contar? Claro que sí, mira, es una muy buena pregunta y de verdad que más de una vez uno se rompe la cabeza pensando por qué no solamente no tenemos un desarrollo en ese aspecto de entretenimiento, de turismo, etcétera, sino en diferentes ámbitos y diferentes rubros dentro de los diferentes profesiones, oficios y desarrollos en nuestro país. La verdad es que yo creo que la toma de decisiones, el involucramiento es un factor determinante, ¿no? O sea, las ganas de poner ese punch, ese énfasis en algún sector en particular, yo creo que es determinante porque los tiempos han cambiado, César. O sea, definitivamente si tú me decías por qué no podemos poner un Disney hace 30 años, completamente justificada la situación económica, ¿no? La capacidad adquisitiva de la población, etcétera. O sea, para nada pues podíamos tener una proyección de esta naturaleza. Sin embargo, a lo largo de pues, estos últimos 30 años con el desarrollo económico sostenido, que incluso ninguno de los gobiernos, por más que sean, han sido no muy digamos, sólidos, políticamente hablando, han podido siquiera pues menguar por completo este desarrollo económico. Entonces, yo creo que finalmente es un tema de visión. De hecho, César, grandes proyectos en su momento fueron simplemente una visión acá en el Perú, llámese Jockey Plaza, llámese Asia y el Boulevard y todo lo que aconteció después. Entonces, en esas épocas, imagínate, ¿eh? O sea, ¿qué les habrán dicho a estos desarrolladores? ¿No? Oh, estás loco, que nada que ver, que acá no funcionará, etcétera. Entonces, yo creo que es primero hay que tener una visión, hay que ser un poco soñador y creativo, que creo que la creatividad acá en el Perú pues abunda. Y luego yo creo que hay que aterrizar pues al contexto socioeconómico en el que nos estamos ubicando y armar, yo creo que la dedicación de armar un plan estratégico, todo un plan de negocio, claro, es algo a lo que uno se tiene que dedicar y vivimos en un mundo pues que funciona a 1000 por hora ahora y entonces a veces no tenemos ni el tiempo ni la paciencia para dedicarnos a cosas de un poco más de largo plazo, como lo que estamos Correcto. comentando ahora, porque de pronto todo es más inmediato, queremos invertir y ganar ya a partir del próximo año, entonces ahí es donde se va perdiendo. A propósito del rubro del entretenimiento, por ejemplo, vemos una serie de emplazamientos que se van creando, pero que siguen siendo de niveles de intermedios a cortos, por decirlo con el respeto que merecen los inversionistas y los empresarios. No hay un más allá por de repente esta última razón que te digo, ¿no? O sea, no, yo quiero invertir y que mi tema de retorno sea más rápido, algo más sencillo, menos espacio, ¿no? Entonces, y de verdad que funciona, César, funciona. O Sí, sea, claro. ahorita estamos llenos de emplazamientos pequeños que revientan y definitivamente ya saturaron la Sí. demanda poblacional. Cuéntame cómo es que tú, siendo médico, involucrado en un tema completamente distinto, decides liderar un proyecto, digamos, marcado en el tema del entretenimiento y sobre todo un proyecto tan ambicioso como el que tú estás liderando actualmente. Mira, yo te doy una respuesta muy sencilla que espero que se entienda bastante bien. Mi pasión es por la salud, César, más que por
el ámbito propiamente de medicina. O sea, la salud es lo que vivimos fuera de los consultorios médicos, o sea, fuera del ámbito de asistencia, ¿no? O sea, la salud es la que nos permite ahorita estar compartiendo este momento tan bonito, compartir con nuestros familiares, desarrollar nuestras capacidades personales, dedicarnos a lo que nos gusta, soñar, etcétera. O sea, tener salud es justamente permitir a la persona su máximo desarrollo de su potencial. Entonces, si bien es cierto, yo soy médico y me dedico todavía a la parte asistencial médica también, casi toda mi trayectoria, ya voy a cumplir 20 años de médico el próximo año, y casi toda la trayectoria tengo más de 15 años dedicado al tema de promoción y prevención. Entonces, ahí cambia la cosa, porque ya no es solamente la parte recuperativa la que me interesó, sino desde un inicio la parte de prevención y promoción, es decir, la calidad, beneficiar y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tal es así de que me apasiona este rubro que, bueno, en el trayecto justamente tuve la oportunidad de generar algunos elementos de contribución social, como libros, por ejemplo, y uno de ellos, el último que hice, fue dedicado específicamente a la salud mental, que es un tema, César, que ahorita, digamos, está en todo en toda la connotación, está sonando bastante grande en nuestra sociedad, bastante importante, porque de hecho, incluso teniendo integridad física, para lo que entendemos en general como integridad física, la parte, puedes tener todo, incluso bienes, etcétera, ¿no? O sea, capacidad económica, qué sé yo, pero el tema de la salud mental siempre es un punto de quiebre, ¿no? Que no necesariamente está aliado o afiliado o asociado con lo que tienes físicamente o lo que tienes económicamente, etcétera. Entonces, como parte de ese rubro interesante de la salud mental, también la parte recreativa, distraccional, ¿no? De esparcimiento es sumamente importante y necesario. Entonces, yo en este sentido, a propósito de tu pregunta respecto de por qué lidero ahora este proyecto, justamente en esencia por eso, y luego porque justamente mi rubro de negocio siempre ha sido asistencial. O sea, yo siempre he generado oferta de asistencia, obviamente vivo de la propia asistencia de salud también, y mi rubro es asistencial. Entonces yo siempre pensaba de que además de poder asistir a mis pacientes para poder recuperar la salud o promover la prevención y la promoción, también me hubiese interesado asistirlos en otros momentos de su vivencia de salud, es decir, cuando comparten con su familia, con sus hijos, entre esposos, etcétera. Y de esa manera yo pensaba y soñaba de pronto con tener más adelante un restaurante, un hotel, o sea, generar una experiencia, ¿no? De vida en unión familiar, etcétera. Y bueno, yo me fui de mente, ¿no? O sea, me fui al Al extremo siguiente nivel. bueno, al siguiente nivel y ya me quedé corto con lo que pensaba inicialmente y dije, no, lo que pasa es que yo viajé al extranjero ya de grande a conocer estos parques de diversiones emblemáticos que creo que todos tienen en la cabeza y finalmente añoré mucho esa experiencia que yo viví. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no podemos vivirla en mi propio país, teniendo las capacidades ahora para poder de pronto disfrutar en un siguiente nivel, ¿no? Y fue así un poco como nace. ¿Cuál consideras tú que es la principal limitación, vamos a decirlo así, porque la principal limitación debe ser un tema de inyección de capital, pero digamos, se nos aparece el inversionista perfecto y nos dice, listo, acá está, tenemos el dinero. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es la principal limitación después de la parte de inyección de capital? Es muy interesante tu pregunta, César, porque en primer lugar me permite hacer varias reflexiones, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la plata. A propósito de que mencionaste por ahí el tema de que viene el inversor. Mira, eh, personalmente, me vas a disculpar, yo tengo una manera de pensar muy, no sé si es la correcta de pronto, pero personalmente yo creo que la plata es lo más sencillo que podemos finalmente conseguir cuando tenemos aterrizado un buen plan, una buena proyección, cuando hay pues una serie de procesos que has llegado a concretar para que este modelo, este plan de negocio sea sostenible y muestres números, porque finalmente los números no mienten, ¿no? Entonces, o sea, uno puede tener muchas ideas creativas, etcétera, pero bueno, los números son los que finalmente van a de pronto generar el desembolso de un capital, porque
claro, el inversionista potencial se puede enganchar inicialmente con tu idea, porque verdaderamente lo que tú vendes inicialmente es una idea, un entusiasmo, Es ¿no? buenísimo, claro. Que vas a generar, pero luego va a mirar pues, los números y va a decir, oye, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar ese? Entonces, de hecho, la primera, digamos, el primer mensaje que yo doy siempre bueno, yo también he tenido la oportunidad de participar en charlas de startups y esto, generé una startup, como tú sabes también, entonces el primer mensaje que yo trato de dar siempre a los jóvenes aventureros por desarrollar en nuestro país es, mira, hay plata, definitivamente hay plata. Y si hablamos en general, César, hay plata, o sea, la plata está. Lo que muchas veces falta son los proyectos para poder utilizar ese dinero. Tal es así, yo escuchaba tu entrevista última que tuviste con la ex ministra, ¿no? de Turismo y mencionaba justamente la devolución de los capitales, de toda esa plata que se le aporta a los gobiernos regionales, etcétera, y Así. que las devuelven porque no las ejecutan. Entonces, o sea, el problema para mí no es plata, para empezar, ¿no? Es un poco estructural y lo que sí, de hecho, hay muchas trabas, como mencionas, de pronto eso son lo más engorroso, siempre son pues los requerimientos en función a los trámites, ¿no? Los requerimientos tramitarios, las licencias, los permisos, la burocracia, que siempre son una limitante, pero depende también de qué tipo de proyecto estés presentando. Por ejemplo, en nuestro caso, al ser un proyecto tan mega, ¿no? O sea, acá es más bien el gobierno regional, local, que avisore el proyecto, más bien deberían de estarse peleando, ¿no? Para ver quién es el primero que va a conseguir ubicar en su región, etcétera, el proyecto, porque obviamente va a generar un impacto económico tremendo, ¿no? Desarrollo urbanístico, generación de turismo, etcétera. Entonces, de hecho, sí, yo veo como el tema más complejo, esta parte tramitaria, obviamente, el tiempo es lo más complejo para mí, porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar es el tiempo, pero afortunadamente, para proyectos de esta envergadura, mientras que se va haciendo, por ejemplo, un estudio de suelo como corresponde, ya tú estás haciendo otras actividades que van a tener que ver con la parte operativa y de desarrollo, entonces compensa una con otra, o sea, al final es un poco también de meterle ganas sabiendo de la coyuntura. Por otra parte, los accesos, ¿no? Nosotros tenemos problemas grandes, problemas de carreteras, de accesos a diferentes regiones, por lo que nosotros estamos planeando hacer, de todas maneras, como una ubicación estratégica, o sea, tenemos que buscar la ubicación estratégica y ya la tenemos mapeada, te voy comentando, César, la tenemos mapeada de tal manera de que este problema de los accesos, como conversabas, me acuerdo en tu entrevista anterior también con la doctora que decían, bueno, se arma un aeropuerto, la extensión del aeropuerto Jorge Chávez, pero no hay pistas para conectar la ciudad, ¿no? Lo comentaron en tu última entrevista. Efectivamente, entonces esto tiene que venir acompañado de una infraestructura aledaña, adicional. Pero para eso, acuérdate, tenemos que tener siempre una integración con el gobierno local, regional, para que se pongan las pilas. Oye, mira, acá te voy a generar un desarrollo, un progreso. Oye, ponte las pilas, ¿no? Y ármame acá lo que necesitamos y mejorar. Lo que está pasando un poco ahorita, César, con el megapuerto de Chancay, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. a raíz del megapuerto, claro, se tienen que poner las pilas porque, o sea, tienes que armar carreteras y vías de acceso para que estos camiones, ¿no? Que salgan pues con las cargas. Entonces, viene acompañado de esa naturaleza y gracias a Dios, en nuestro caso, como son 2 años prácticamente de construcción y preoperativos, en ese lapso también se pueden ir mejorando estas capacidades, digamos, de accesos, etcétera. En la parte creativa, ¿cómo has pensado tú? Y me imagino tiene que ver mucho con el nombre, Perú, Mundo Mágico. Me imagino tiene que ver también con este concepto. ¿Cómo han pensado ustedes esta parte creativa? ¿Cómo han desarrollado? ¿Cuáles son las principales atracciones que tendría este parque recreacional? O como, no sé si sea un parque recreacional el concepto, o digamos sea algo más parecido a un parque de aventuras, ¿no? Correcto, correcto, César. Mira, eh, interesante para comentar un par de cosas. Lo primero, dentro del rubro de los diferentes emplazamientos de diversión o para la recreación, existe un rubro particular que es el tema de los parques acuáticos, por ejemplo, que es lo que de pronto más se ha desarrollado y que se vive actualmente en esta época, en esta temporada de verano. Claro, la desventaja obviamente es justamente que son temporales, ¿no? O sea, Estacionales, ¿no? Claro. estacionales, claro, o sea, estacionales y justamente como en el sur, acá, ¿no? Los conocidos en el sur que sí abren en verano.
a pesar de que tienen y manejan, algunos han dicho sí, que en Huachipa, manejan climas más o menos de estaciones de templado casi durante todo el año, pero definitivamente el boom digamos, su venta anual básicamente se llena o se copa durante la estación de verano, ¿no? Entonces, aparte que por las vacaciones de los chicos, etcétera, son donde más tienen estas coberturas copadas. Ese es un rubro particular. El tema de los parques acuáticos lo tengo proyectado en un segundo, en un tercer incluso paso, en una tercera etapa del proyecto, pero digamos va por un lado. Lo otro que comentaste es muy interesante porque tenemos la idea equivocada, César, de que, o mejor dicho, no equivocada, sino vivimos pensando de que un centro de recreación familiar es un centro donde llevamos a los niños a que se diviertan, ¿me entiendes? O sea, estamos tan habituados, así vamos a un lugar de esparcimiento familiar y hay pues puros juegos para niños. Entonces, y los adultos nos quedamos sentados, conversando o tomando Cuidando a los nuestro, niños, ¿no? Mirando y cuidando a los cuidándolo, niños. entre que conversamos y miramos, ¿no? Comiendo, tomando algo, y de pronto ese es el concepto que tenemos nosotros los peruanos normalmente, ya fluye por naturaleza como un centro de recreación familiar, ¿no? Pero es mentira, o sea, eso es algo que no es real. Un centro de recreación familiar, digamos que lo que más se podría parecer en realidad a una diversión familiar serían los parques acuáticos, porque finalmente ahí van familias, ¿no? A divertirse en el agua. Correcto, hasta ahí sí. Pero en cuanto a parques de diversiones, propiamente, parques de atracciones, de diversiones, no tenemos un emplazamiento incluso los más grandes en los que seguramente estás pensando, tienen por ahí pues alguito para un chico más grande o para un adulto, por ahí un jueguito, ¿no? Y de pronto los más posicionados te hablan en el Perú, o sea, Lima, Perú, finalmente, ¿no? O sea, Sí, tienen por ahí un par de jueguitos para adultos, pero la mayoría siempre es recreación para niños. Entonces, nosotros hemos pensado en el desarrollo de un parque de diversiones temático familiar, es decir, donde hayan actividades donde se puedan, digamos, participar tanto jóvenes, niños como adultos de una manera integrada, como los que vivimos en los parques estos grandes que hay en el extranjero, ¿no? O sea, vamos y todos somos niños, todos fluimos y nos divertimos en todos los juegos, entra el niñito con su papá, hasta el abuelito con el hijo y el nieto entran al mismo juego, o sea, ese tipo de emplazamiento es el de que carecemos aquí, y en nuestro país somos el último, o sea, somos el país más atrasado en este aspecto, o sea, estamos hablando que localidades, o sea, en nuestra región nomás ya existen parques de atracciones estacionados, fijos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil ni hablar, pues olvídate, México ya ni pensar, ni siquiera pensar en igualarnos actualmente. Entonces, existen. Entonces, nuestra temática, como mencionas, además, a raíz de este nombre, como dices, Perú Mundo Mágico, pues es porque tiene todas las actividades, atracciones de este mundo mágico que estamos creando, tiene que ver con actividades, cultura, tradición peruana, ¿no? O sea, con cultura, actividades, historia, tradición peruana, que va a manifestarse de una manera alegórica, ¿no? De una manera alegórica, de una manera divertida. Obviamente yo no te voy a ir a enseñar historia del Perú al parque, ¿no? Pero no es la finalidad en sí de los parques de diversiones enseñarte cosas técnicas, sino sí lo que sí te voy a mostrar y sí te voy a contribuir a enseñar son valores, ¿no? O sea, tú vas a un parque de Disney y no te enseñan la historia de Estados Unidos, te enseñan valores, respeto, orden, limpieza, organización, ¿no? Compartir familiar, ¿no? Valores, ¿me entiendes? Entonces, esa es la intención, pero efectivamente Perú Mundo Mágico trata de esto, César. en realidad me parece increíble, me parece muy bueno lo que están haciendo y es realmente digno de admirar y también de poder apoyar. Dime, ¿quieres comentar algo? Claro. Claro, justo, además lo que comentas es muy interesante porque aquí no se trata de generar un espacio de competencia con Machu Picchu o con no, el sur, el norte, la selva, el centro, no, o sea, se trata de más bien motivar de pronto a las visitas a estos lugares propios haciendo una alegoría de lo mágico, de lo especial, de lo espectacular que existe en nuestro país,
y de pronto lo que más bien le va a quedar ganas de hacer al turista que viene, ya sea local o extranjero, a nuestro parque es, oye, yo quiero conocer ese lugar que me están presentando aquí, tan bonito, tan maravilloso, tan grande, en vez de, como ya estoy acá, ya conocí el tema, ya no voy a ir al... No, 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 todo lo contrario, porque a No, veces claro. seguramente te habrá pasado, César, que detractores podrían decirte, no, que yo no quiero que hagas una réplica de Machu Picchu, pues porque me acuerdo que hace poco vi que habían hecho aquí en Sí, el norte, creo, no me acuerdo, en Canta, me parece, sí, sí, un sí. Machu Picchu, El ¿no? Que lo Machu Picchu estuvieron limeño es. publicitando, Ajá. Machu Picchu limeño, oye, como dicen, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Yo no creo en esa frase al 100%, pero definitivamente yo creo más que nada que siempre van a haber, pues, los haters, ¿no? O sea, siempre van a haber las personas que están en contra de todas las ideas, definitivamente siempre van a haber y uno tiene que estar adaptándose y acostumbrado también a ello. Y sin Sí, embargo decían, pues, no, que ¿para qué haces una réplica de Machu Picchu si nosotros queremos ver el Machu Picchu real, ¿no? O sea, imagínate que estás llevando un pedacito de tu cultura, de tu país, que te pertenece también a ti, ¿no? Estás queriendo rendirle un homenaje, un tributo, una alegoría y mostrarla al visitante que no va a ir a Machu Picchu porque por X razones, ¿no? Desde que no tiene tiempo hasta que no tiene plata, y sin embargo le estás presentando una... Yo no he visto verdaderamente este Machu Picchu en persona, no sé qué también lo habrán hecho, etcétera, pero digamos que el esfuerzo se valora y la creatividad y el salir adelante, el pujo de las familias para sacar adelante a los suyos, haciendo estos emprendimientos con creatividad, con pasión, con empeño, yo creo que merece todo el respeto y merece más bien un apoyo en la medida de lo que se pueda apoyar, ¿no? Pero, como te digo, el concepto nuestro es ese, más bien que te den ganas y que el claro. turista diga, no, quiero regresar ya tanto al parque como también quiero regresar a visitar otros lugares de nuestro Perú, porque se ve que son tan mágicos y tan lindos y tienen una historia. Claro, eh, de hecho, también, como tú conocerás y como lo conversaba seguramente también con tu invitada anterior, la exministra, eh, a veces pues es duro ver las realidades de estos lugares que se pueden explotar de una manera tan bella. Yo me acuerdo que la experiencia que tuve en mi Machu Picchu querido y en mi Cusco querido, cuando voy a visitar pues estos emplazamientos, Sacsayhuamán, etcétera, oye, yo recuerdo hace 2 años lo visité nuevamente y siguen pues con casetas paupérrimas, cobrándote en efectivo el ingreso, sin ningún tipo pues de denotar esa majestuosidad, esa magia, eso especial que tienen estos lugares, desmerece, ¿no? Yo invito verdaderamente a los actores del Ministerio de Cultura, de Turismo, por favor, a que pongan énfasis en el desarrollo de estos espacios tan lindos. Yo digo, si Machu Picchu, si Cusco está así, ¿no? ¿Qué podemos esperar, César, del resto de atracciones turísticas que puede haber en nuestro país? Yo quisiera de verdad hacerme cargo muchas veces, quisiera incluso gratuitamente ir a dar alguna asesoría, pero no basta con eso, sino hay que tener también la decisión política y la puesta en acción, que es lo más difícil, la puesta en acción, o sea, ya lo hago, ¿no? No quedarse en el solamente pensamiento de... Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo pueden hacer para invertir contigo y ser parte de esta aventura que tú estás liderando? Gracias, César. Sí, mira, como ya lo estamos haciendo y te comentaba, ¿no? Estamos ahorita justamente ya en la búsqueda de inversionistas. Gracias a Dios estamos avanzando y ya hay inversionistas interesados, pero por la magnitud del proyecto, como podrás comprender, pues todavía seguimos sumando inversionistas. Estamos hablando que la inversión básicamente total para esta primera etapa de proyecto con este primer parque que se llama Parque Costa de la Aventura, que se desarrolla básicamente en una temática de historia, cultura, tradiciones y actividades de la costa del Perú, es más o menos de unos 150 millones de dólares, Ujú. de los cuales hay un porcentaje, por supuesto, puesto en capital propio y otro financiado. Entonces, el puesto en capital es más o menos de unos 90 millones, o sea, el 60%, y el resto financiado. Por lo tanto, sobre esos 90 millones es que estamos consiguiendo y buscando a los inversionistas. Entonces, gracias a Dios ya hay interesados, pero todavía falta para completar la suma. La idea, como tú comprenderás, tampoco es tener pues 100 inversionistas, sino básicamente hacer un grupo
de unos 10 a 15 inversionistas para que formen la mesa directiva y con eso pues cerrar el proyecto para esta primera etapa. Y los invitamos, como tú bien dices, a los inversionistas, aquellos que tienen la capacidad y que tienen sobre todo esta visión de seguir promoviendo actividades culturales, actividades de esparcimiento, que tanto busca la población. Ahorita estamos saturados en todo. Tú vas a querer ir a cualquier sitio, desde el Parque de las Leyendas hasta cualquier otro lugar de atracción, y estamos saturados, ya no hay más ofertas, o sea, ya visité 5 veces el Parque de las Leyendas, ya no, ya no más, o sea, entonces, ante la carencia de estas ofertas y ante la tanta demanda, porque la gente ya tiene mayor capacidad adquisitiva, César, entonces están buscando, ¿qué más? ¿Qué más? Yo puedo pagarte más, pero ¿qué más me ofreces? ¿No? Entonces, ante la carencia de estos espacios es que nosotros venimos a presentar a nuestros inversionistas esta propuesta que consideramos está estructurada en un plan de negocio para que revisen los números, etcétera, y consideramos que es una propuesta muy interesante para ellos. El retorno de capital, obviamente, para este tipo de proyectos no es pues en un año, pero estamos hablando de un promedio de 4 años más o menos, de repente en el escenario más a largo plazo, porque verdaderamente si esto funciona como esperamos, va a ser mucho más rápido el retorno. Entonces, pueden ponerse en contacto con nosotros, César, estamos en diferentes medios, ¿sí? Sí, sí, Instagram, sí. Facebook, YouTube, así que como Perú Mundo Mágico, y por cualquiera de ellos pueden contactarnos, o la página de LinkedIn incluso también está hecha, pueden contactarnos o al correo perumundo2022@gmail.com para los que deseen conocer de esta propuesta y puedan estar interesados porque tienen seguramente algún capital que puedan sumar esfuerzos en este gran proyecto para nuestro país. Excelente, Joseph. Te agradezco mucho una vez más por estar acá.